Seguramente tengo que haber escuchado mal, porque expresar a Ángel Rosas que va el 11 de diciembre a refundar el radicalismo, no dijo si en el Chaco o en La Nación, es porque ya se siente por lo menos perdedor o está advirtiendo que van a perder las elecciones. Esto se puede valorar en una tremenda racionalidad y aceptación de la realidad para él, o evidentemente Ángel Rosas está jugando al posradicalismo. Uno no sabe, insisto, la política es una caja de Pandora que no se sabe cómo se sale. Pero me parece que es siempre gratificante poder compartir con hombres de experiencia en la política. Yo creo que a nadie le regalan nada en la vida. Y García Solá fue ministro de Educación en la provincia del Chaco y ministro de Educación en La Nación. Y a pesar de todos, o a pesar de aquellos que eran críticos, para este periodista puso algunos mojones en La Nación, en el Ministerio de Educación y en lo que iba a ser el proyecto futuro. Manuel García Solá, buenas noches. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Tonino? Me hiciste acordar que fui ministro. Tantos intentaron e intentan hacer desaparecer ese renglón de mi currículum. Eso no sería tanto, no sería malo, qué sé yo, porque es una decisión individual. Lo patético en la sociedad argentina es que buena parte de la clase política y el periodismo también se empecina en borrar la experiencia. Porque uno cuando fue sabe lo que no hay que hacer para que los que vienen no vuelvan a cometer los errores. Fíjate vos que el gobierno de mi partido, desde hace 8 años, jamás me convocó. Obviamente el gobierno anterior, mucho menos. Sí. Las universidades Ángel Rosa en Villa Ángela no te dejó hablar, vos eras ministro de Educación de La Nación. Así es, así es, así es. Y vos por una cuestión de criterio dijiste, bueno. Pero es dramática, la historia argentina es dramática, hay una gran hipocresía, ¿no? Vos escuchás por estos días y por estos tiempos endiosar a los adultos mayores en el discurso político, y luego en la gestión de todos los gobiernos está de moda el sub-30, ¿no? Sí. Tener el pelo blanco, a mí, gracias a Dios, el pelo blanco me salva, porque dice, no, ese es un viejo. Para que un anciano. Es un anciano. Me dice mi nieta, abuelo, vos no sos viejo, vos estás camino a la ancianidad. Así es, así. Y se priva la sociedad, la sociedad. Como la vieja Roma, ¿no? Los sabios. Claro, los senadores eran, vos fijate hoy lo paradojal, que para elegir candidatos a senadores se elige por edad y no por mérito, por antecedentes, pero bueno, en fin, vamos a parecer dos viejos quejándonos. No, es bueno esto porque ratifico lo que dije en la apertura. Hay dos problemas por lo menos que esta gestión no tenía margen de error. Tal es así que para su precandidatura a gobernador, que después no sé por qué el senador Eduardo Aguilar se baja y aparece solo Pepo, él planteaba su visión de proyecto como gobernador desde la educación. Incluso invitaba a debatir desde la educación. Eso causó un impacto enseguida importante, porque sabemos que un pueblo educado es un pueblo no sometido. Hoy es un pueblo, de alguna forma, aquellos que tienen menores recursos tienen algún grado de sometimiento. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que tu partido no te haya convocado para decir, presentame un proyecto, decime en tu criterio qué se puede hacer? ¿Cómo es posible que Aida Ayala diga, vamos a duplicar y
Rosita Petrovich salga diciendo, muchachos, tienen que tener voluntad política para arrimar un puntito. Ella ya le dice, vamos a duplicar la educación. Se necesitan fondos para duplicar la educación. ¿Quién se equivoca? Vos, a criterio tuyo, ¿quién se equivoca? No, creo que es un debate que no está instalado. Me pareció muy interesante la iniciativa de Aguilar. Yo en esa época me vi obligado a ser candidato a gobernador. Algún día voy a explicar por qué. No, ahora. Fui. Después de esto, algo vas a explicar. El vicegobernador a cargo... Porque yo tengo acá anotado, ¿por qué te bajaste? Mirá, el vicegobernador era la única manera de pararlo a Ivanov, al vicegobernador a cargo, en su intento de matarme en todos los ámbitos en donde pudo. Hizo una interna en la sociedad rural, en la bolsa de comercio, en la bolsa de comercio del Chaco, para copar la bolsa, una cosa insólita, simplemente por venganza, porque en su momento yo había defendido al gobernador Capitanich cuando tuvo que viajar a Haití, fruto de una gestión que yo había hecho previamente y que Ivanov intentó utilizar aquel viaje para desprestigiarlo a Capitanich. Yo salí a defenderlo, nadie lo salió a defender a Capitanich en ese momento y quedó con una enorme inquina conmigo. En consecuencia, cuando tuvo ese interinato fatal para el Chaco, intentó vengarse de todo y vengarse de Manuel García Solá era uno de sus objetivos, y en consecuencia me persiguió sistemáticamente. Utilicé todos los medios racionales para demostrar la locura que eso representaba. No lo logré, y entonces la única manera fue volver a la lisa política. Realmente yo soy un empresario, en este momento una empresa no puede ser abandonada fácilmente para poder sobrevivir, pero si no hacía eso, este señor, esa fue la razón. Pero volvamos al tema importante, porque esto finalmente es una anécdota. Yo creo que vos planteaste el tema estratégico, que es el tema educativo. Creo que no está instalado el tema, no se lo quiere discutir seriamente, realmente. Y en esto tiene una enorme responsabilidad los gremios, la clase política y la sociedad. Yo me acuerdo que cuando me hice cargo de la educación del Chaco, en 1993, veníamos de 10 años, una década, de paros sistemáticos. Entre 1983 y 1993, la educación chaqueña le ofreció a los niños 120 días de clase y 60 días de huelga por año, los 10 años seguidos. Una generación de analfabetos funcionales. ¿Cómo resolví yo el conflicto? Planteándole a la sociedad, señores, este problema es de la sociedad, convocando al Consejo Consultivo, abriendo el debate a todas las entidades. El único gremio que se opuso a eso fue ATECH. Este gremio que tiene a la señora Rosa Petrovich hace 20 años, 22, desde 1994, la señora esta está al frente de este gremio, como el resto de los dirigentes sindicales. En consecuencia, alguna corresponsabilidad tienen. Corporativizar el debate educativo, pretender que la educación es un problema del salario de los docentes. No, eso hoy cuando abrí el diario le dije a mi señora, no puede ser, de nuevo. Hay un título escrito, ya los periodistas deben ir, de los medios gráficos deben ir al archivo y decir, en el mes de enero, febrero, no se inician las clases y no se discute el salario, y en el mes de julio, cuando hay vacaciones de julio, lo mismo. Es un tema que no está discutido, por supuesto, por eso no quieren invitar nunca, y yo creo que uno de los peores errores que cometió Coqui, que hizo un gobierno espectacular para el Chaco, espectacular realmente, pero yo soy así, por eso yo seguramente estoy fuera de la política, porque digo las cosas con independencia. Por eso siempre quise ser empresario, Tonino. Quiero tener independencia para poder hacer política y no tenerme que callar cosas. Creo que Capitanich, poniendo los ministros de educación que puso sucesivamente, le entregó la caja educativa a los gremios. Y eso, yo en eso tengo una diferencia esencial. Yo creo que el ministro de Educación tiene que ser un administrador educativo, no un pedagogo.
un maestro estudia para enseñar adentro del aula y a los niños, no para administrar escuelas, no para administrar salarios, no para administrar... para eso están los técnicos que tienen que ser asesores, pero el ministro de Educación tiene que ser un político que administre el principal presupuesto del sistema. Pero es un debate que no se quiere dar. No se quiere dar porque es un tema politizado. Vos me dirías a mí, ¿qué sería lo primero que haría? Yo vincularía el salario de los docentes con la calidad de lo que aprenden los chicos. La calidad educativa, ¿sí? Exactamente. Entonces, y eso es muy fácil hacerlo. Eso se llama competitividad en otro lado. En nuestra gestión, o en el sector privado, digamos. En nuestra gestión, Tonino, nacional, creamos el Sistema Nacional de Información Educativa. Las pruebas que desde 1996, 95-96, se toman en todo el país, desde la Subsecretaría de Evaluación Educativa, que dependió de mí, yo puse en marcha ese sistema hace 19 años, son el instrumento. ¿Qué aprende ese chico? El docente que le enseñó bien tiene que ganar mucho más que el docente que no le enseñó bien. Que el docente que puso esfuerzo por capacitarse tiene que ganar mucho más. Hay que separar la carrera directiva docente de la carrera pedagógica docente. Un director de una escuela de 1.500 alumnos es un administrador, no es un pedagogo. Y acá dada la ley, pero nadie se anima a meterse con el estatuto del docente. Y eso es un anacronismo, hasta que la sociedad no se haga cargo de discutir los temas centrales. ¿Por qué creo que el argumento es una pregunta incómoda, ¿no? Manuel, ¿por qué creo que se bajó Aguilar si tenía la potencialidad que iba a ir creciendo él en la aceptación contra un Domingo Pepo que incluso tenía denuncias por nos bajamos muchos. Este es un tema para un largo debate, que es el otro tema al que me quiero dedicar. Martes, no hay problema. Acá está que es el tema del financiamiento de la política. Sí. Lamentablemente, si vos mirás a nivel nacional y en todas las provincias, los candidatos financian sus campañas con los impuestos de la gente. Son los que tienen presupuesto público, ¿no? Son los que tienen el presupuesto público. Cuando no te... Aguilar todavía tenía la suerte de ser senador nacional, claro, pero obviamente no tenía el presupuesto, no tenía caja del Instituto de Vivienda, no tenía el presupuesto de la Municipalidad de Resistencia, no tenía el presupuesto de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, no tenía el presupuesto de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Lamentable, y este es otro, así como el del estatuto del docente, es un tema que nadie quiere discutir porque es antipático, porque es ponerse en contra de la corporación docente, lo que no es lo mismo decir a los verdaderos docentes que tienen vocación. El tema del financiamiento de la política, hay que ser claro, la política se financia hoy como están dadas las cosas, y yo voy a trabajar para que eso cambie, y espero que con un republicano como Eduardo Aguilar lo podamos hacer, porque él lo padeció igual que yo. ¿Qué están lanzando la fórmula acá? No. Yo me prendo en todas. Pero, Tonino... Que sería buenísimo. Tonino, claro, te digo, en política, hoy en la Argentina y en toda Latinoamérica, acabo de venir de México y de Perú, en donde el debate es el mismo, las campañas se financian de dos lugares. Ahora se necesita la legislatura para eso. Sí, por eso, pero las campañas se financian de dos lugares, desde el presupuesto público o desde el narcotráfico. Sí, sin ninguna duda. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Entonces, es patético y la sociedad no quiere verlo. No, está anestesiada. Sí, está anestesiada. O mira para un costado. Está no importa que robe, total hace. Entonces, creo que los grandes debates, por eso los que tuvimos experiencia somos incómodos para los que quieren llegar al negocio de la política. Porque yo la viví, yo dejé mi empresa una vez para ser funcionario y cuando vine la tuve que reconstruir desde las migajas, porque lamentablemente
Y la sociedad, lamentablemente, no se puede hacer compatible la vocación de servicio público. Y hay una gran hipocresía en general. Yo soy empresario, quise ser candidato. Le planteé a mis colegas empresarios que me ayudaran en la campaña, que se quejan de la como yo me quejo, de la exorbitante presión impositiva. Dije, miren, yo voy a dejar mi empresa, mi tiempo, lo voy a donar para que tratemos de explicarle desde la política a la sociedad que hay otra forma de gestionar los recursos públicos. ¿Vos te crees que alguno puso la mano en el bolsillo? No, no. Entonces, la enorme... Viven a costa de la teta del Estado. No, la hipocresía que hay en la clase política global. No, en la clase política global. En los políticos profesionales, en los políticos empresariales, que son los dirigentes, en los políticos sindicales. Sí, son debates que, entonces, tipos como yo, somos incómodos. Yo el otro día, en otro dominio, en mi ámbito profesional, en la ganadería, que también hay debates no hechos en la ineficiente ganadería argentina, le decía a la revista Brangus, que me hizo un reportaje que va a levantar mucha polvareda, le decía que la sociedad está acostumbrada, y ustedes los periodistas tienen buena parte de la responsabilidad, está acostumbrada a que siempre le muestren la misma caripela, para que siempre digan lo mismo. Los tipos que no formamos parte del sistema, porque no tenemos guita para pagarlo, porque vos sabés, Tonino, vos debes ser de las rara avis que yo no te pongo un mango a vos para que vos me traigas acá, pero vos sabés no que... No sé si lo van a expresar los demás. Claro. No, bueno. Sí que no diga. No diga nada. Bueno, es preferible que digan que vos pero, ponés. Tonino, todos sabemos cómo opinan los medios. A propósito de eso, ya se me terminó el tiempo, te hago un desafío. Péndulo, a partir de... terminan las elecciones nacionales, estoy hablando del 9 de agosto, y te va a convocar, ya nuestra productora general seguramente va a arbitrar todos los medios. Moniquita. No solo para que vos seas columnista en educación, sino que para que plantees cuál deberían ser los escenarios articulados para que salgamos de esto, que todos los años es lo mismo. Y la pregunta es, ni Pepo ni Aida Ayala plantean un escenario distinto. Aida Ayala dice que va a duplicar el presupuesto y Pepo mira para un costado. Total, tiene el respaldo del Capitanichi. Gracias, Manuel, por venir. No, gracias a vos, Tonino, y bueno, desde ya el desafío está aceptado, obviamente. Nos vamos a la pausa, venimos con el senador Eduardo Aguilar.